tardes. Espero que se encuentren muy bien y sean cordialmente bienvenidas a este primer encuentro de lo que va a ser seminario de investigación. Ok, creo que están las tres compañeras conectadas, sí. Mi nombre es Luis Lobo y pues les voy a estar acompañando en el desarrollo de este curso. Ok. Espero que nos podamos ver también, a lo mejor algunas otras asignaturas o en el desarrollo de su maestría para aquellos que van a continuar desarrollando la maestría. ¿Ok? Eh, pues soy ingeniero industrial, ¿ok? Egresado de la UNED. También soy licenciado en educación, mención matemática, de la UNEYES. Soy licenciado en recursos humanos, abogado y magíster en gerencia de empresas, mención finanzas. Y actualmente pues estudiando en esta casa de estudio el doctorado en matemática. Ok, entonces fíjense, mire, aquí ya tienen la parte de la introducción, bien, pero sobre todo los aspectos conceptuales es lo que me interesa allí, bien. Tenemos primero la guía holopráctica como área de conocimiento. La guía holopráctica es, como su nombre lo indica, el instructivo del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado para la elaboración de los trabajos de grado. Entonces, cualquier duda que ustedes o que a ustedes les surja con respecto a la elaboración del trabajo, lo van a conseguir aquí en la guía. Aquí les dice el tipo de letra, los márgenes, cómo es la estructura del trabajo, cuáles son las metodologías que podemos utilizar, ¿ok? Entonces realmente todo lo que está aquí es el proceso de investigación que ustedes van a llevar a cabo, ¿ok? Esta guía holopráctica de investigación científica, por eso se las dejé allí en el aula virtual, ¿ok? Que sí es importante que ustedes, lo que dice que es impreso, si no lo vamos a entregar impreso, ¿ok? Eso al final, cuando hagan su trabajo técnico, lo van a entregar o lo deben entregar es en digital. Bien, puede que se les pida en CDs, que lo quemen en un CD o específicamente en digital enviado a una dirección de correo para su almacenamiento en la biblioteca digital. Lo importante es, y lo que yo aspiro, es que de ustedes tres salgan trabajos excelentes, tan excelentes que podamos publicarlos en nuestra revista. Porque si ustedes salen con mención publicación, eso va o puede ir directamente a nuestra revista Redip, que es una revista indexada y que les va a generar a ustedes también una certificación como investigadores ya, ¿ok? En su campo de estudio. Y que pues por supuesto van a servir como referencias y antecedentes para otras futuras investigaciones que se realicen, ¿ok? Entonces, bueno, aquí está la estructura de la guía, ¿bien? Pero, por ejemplo, aquí en el capítulo número 1 les habla del conocimiento científico, ¿sí? ¿En qué consiste ese conocimiento científico? Es una introducción, ¿ok? De todas maneras, ahorita vamos a ver bien en las diapositivas la unidad número 1. Aquí están los lineamientos metodológicos, eso es lo que quiero que vean. ¿Ve? Aquí les habla de cómo se debe desarrollar el planteamiento del problema, bien, cómo se debe ir redactando, que debe iniciar desde lo que son los síntomas o causas del hecho observado, ¿ok? Después debe pasar a las causas que originan esos síntomas, luego las consecuencias que amerita responder esa solución, para empezar a formular objetivos de investigación. ¿Ok? Aquí está, esto también les recomiendo que lo lean. Ahorita de todas formas vamos a explicar el capítulo 1, pero quiero que aquí lean, aquí está de forma muy breve, fíjense que muy corto, en muy resumen, en qué consiste cada uno de esos puntos y cómo los pudiesen elaborar. ¿Ok? En este que dice capítulo 3, habla del proyecto, de la tesina, del archivo vertical, del trabajo de grado final o una monografía. Esto es lo que ustedes pueden escoger, ¿ok? Para presentar ese trabajo final. Ustedes pueden generar un proyecto, una tesina, un archivo vertical, un trabajo de grado propiamente o un tipo monografía, ¿bien? Y aquí les explica pues en qué consiste cada uno de ellos, cómo lo van a elaborar. La arquitectura del trabajo de investigación son esas preguntas que a ustedes a veces me hacen, como cuáles son las páginas preliminares, la página del título, qué debe contener, cómo se debe realizar, ¿bien? Y ahí está todas esas especificaciones técnicas del trabajo, ¿okay? Cómo se hacen las recomendaciones, las citas, muy importante, cómo van a realizar las citas, ¿ok? Tanto dentro del trabajo como en la parte de las referencias, todo eso nos lo explica aquí. Bien, y está la última parte que son los anexos y allí pues tienen ya hasta un modelo de portada, por ejemplo. ¿Eh? Fíjense, aquí está el modelo de la portada, como debe ser. Bien, el autor, el tutor, la cédula de identidad. Bien, aquí está la contraportada, como debe ser. Bien,
cómo se hace el índice. Entonces, está todo el ejemplo de cómo deben ustedes presentar básicamente el trabajo de, de investigación. Bien. Posteriormente vamos a conseguir los recursos bibliográficos de apoyo y los recursos bibliográficos que les ayudarán a formular los objetivos de la investigación. Realmente hay muchísimo material, pero esta materia es muy de lectura y de redacción, de profundización. Como el nombre lo dice, pues de investigación. Entonces aquí les voy a dejar estos dos primeros recursos, ¿ok? Bibliográficos de apoyo, que si ustedes observan, ingresan allí, tienen, básicamente aquí tienen 6 libros, ¿ok? 6 libros que pueden consultar para guiarse de las referencias, de cómo podemos citar, de cómo podemos profundizar. Y sobre todo en el capítulo 3, cuando veamos el marco metodológico, cómo citar, porque generalmente ese marco metodológico habla es de la cita de estos libros, de cuál es el nivel de investigación, qué es la población, qué es la muestra. Esas cositas salen de aquí, ¿ok? Y en los recursos bibliográficos de los objetivos de la investigación, pues propiamente están 3 libros y 2 archivos que nos dice qué verbos puedo utilizar para redactar mis objetivos, ¿ok? Y otra lista de verbos completa, ¿bien? Entonces, eso es lo que tenemos allí. Luego están las diapositivas, ya las voy a abrir, se las dejé ya de una vez allí, las diapositivas de la clase de hoy, ¿ok? Y por último, encontrarán pues la primera actividad que es la entrega del capítulo 1, ¿ok? Ese capítulo 1 pues nos dice que se van a guiar efectivamente por la guía holopráctica. Lo que debe contener ese capítulo 1 no es otra cosa que el planteamiento del problema, los objetivos de la investigación, la justificación, los alcances y las limitaciones, ¿ok? Esos 4 elementos es lo que debemos ya empezar a redactar. Por supuesto que ya vamos a observar en las diapositivas, que les repito, todo surge de una idea. ¿Yo qué les recomiendo? Ustedes ya tienen por allí mi WhatsApp, porque estamos en el grupo, pero me pueden escribir por privado, ¿ok? Para no interrumpir a lo mejor a las demás compañeras, y me dicen el posible título que quieren trabajar, porque de allí nace la esencia de la investigación. Por supuesto que el título a veces lo vamos adaptando, lo vamos cambiando y al final tenemos un título a lo mejor creemos que muy distinto al que teníamos al inicio, pero se va mejorando y esa es la idea, porque mientras podamos mejorar en el proceso de investigación, eso es lo ideal. A veces cuando no hay correcciones uno dice, uy, pero no, aquí algo más bien como que está mal, ¿no? Porque siempre el tutor o los jurados pues tienen visiones distintas para mejora y nos van a aportar en ese mundo del conocimiento para que el trabajo quede, como quien dice, excelente. ¿Ok? Entonces, si quisiera que mañana, pasado mañana, yo no tengo problema, pero antes de que nos montemos en ese capítulo 1, ustedes me digan cuál es el tema que quisieran trabajar, el título, yo les ayudo, les puedo ayudar a redactar ese título para que tenga concordancia con el desarrollo del mismo. ¿Ok? ¿Qué es lo importante? Sí, que busquemos una empresa en la que podamos apoyarnos para realizar ese trabajo. ¿Ok? Como les decía, les estaba dando algunas ideas, algunas estrategias de marketing digital o cualquiera de las herramientas que ustedes también van a desarrollar, por supuesto, en el transcurso de esta especialización. ¿Bien? Ok, ¿alguna pregunta hasta el momento? Hola, buenas tardes, Hola, buenas profesor. tardes. Yo soy María Gabriela Ajá. y cuando usted dice que nos apoyemos en una empresa, ¿en qué sentido? O sea, una empresa que por lo menos yo vivo en Mérida, Ajá. ¿tiene que ser una empresa de aquí o puedo Sí. tomar una empresa internacional, una transnacional? Pues fíjese, Porque hay que ver también el alcance de... ujú. Sí, lo importante que es que si usted le va a aplicar estrategias de marketing digital, por ejemplo, pues sea una empresa en la cual le den esa información, en la cual usted pueda aplicar instrumentos, pueda recoger información pertinente, hacer un diagnóstico, ¿sí? Entonces, a eso me refiero, conseguir una empresa que les abra las puertas para realizar ese trabajo. O si es en donde ustedes están trabajando, muchísimo mejor, porque ustedes ya tienen allí, pues, información, conocen la empresa y eso es lo importante, ¿ok? A eso me refiero cuando les digo que deben buscar una empresa. Ajá, ok. Y en cuanto a la idea del proyecto, ¿hasta qué tiempo nos da chance para mandarle la idea?
No, mire, realmente el desarrollo de esta materia lo van a tener a partir de hoy en esas 6 semanas. Ustedes tienen mes y medio, ¿ok? Porque esta materia debería terminar para Mm. agosto. Entonces, ustedes mismas se van a poner el tiempo, van a planificar. Yo en el aula virtual les cargo, por ejemplo, hoy, está bien, capítulo 1. Supongamos que se los puse para mañana. Alguien no lo entregó mañana, igual la tarea queda abierta para que la puedan entregar pasado mañana, pasado. El problema es que me entreguen la tarea después de que cierre el curso, porque allí sí se nos complica, ¿sí? Por los lapsos. Entonces, si usted tiene el tema hoy mismo y me escribe, yo hoy mismo le voy apoyando. Si lo tiene mañana, pasado mañana, sí. Es decir, el máximo de fecha límite creo que es el 8 o 6 de agosto, ¿bien? Para que ustedes me puedan entregar todo. Porque la última Ok. actividad consiste en que ustedes van a realizar una exposición, es decir, van a exponer esos 3 primeros capítulos para que ya empecemos a afinar, para que ya ustedes tengan unas diapositivas iniciales, porque van a montar sus diapositivas de sus 3 primeros capítulos y vamos a hacer un simulacro, vamos a decirlo así, de defensa y vamos a defender esos 3 primeros capítulos, ¿ok? Claro que en este caso lo harán solo conmigo, pero la idea es eso, yo poderles ir asesorando, decirles, cambia esta diapositiva, esto está bien, puede manejarlo de esta manera, exponga, esto no es necesario decirlo, esto sí es necesario, ¿ok? Esas cositas. Esa es la idea. Ok, profesora, ok, ok. Por ejemplo, yo trabajo en una fundación gubernamental que es el SIDA, el Centro de Investigaciones de Astronomía, pero ese lo podría tomar como referencia, Sí, porque en sí, claro, porque en sí no es como tal una empresa, o sea, sino es un ente gubernamental. Entonces, pero no sé si desde ese punto de vista, como ya trabajo ahí y tengo acceso, si lo pudiera tomar desde ahí, desde la parte científica y la parte de marketing. claro, claro, sería muy interesante para que aplicaras allí esas técnicas e impulsaras ese proyecto. Ok, Sí, gracias. súper Entonces bien. ahí lo voy a tomar. Ujú. Ok, ¿alguna otra pregunta? Laura o Luisana, no hay preguntas. Bueno, entonces eso significa que ya mañana me entregan el capítulo 1. Sí, 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 pero no. bueno, ok. Entonces vamos a iniciar, pues. Aquí está la especialización en marketing digital, seminario de investigación, ok. Capítulo 1. Hablamos del problema de investigación. Ese es el título del capítulo 1. Vamos a ver algunas de los 6 pasos o las 6 etapas que se deben cumplir para realizar este problema de investigación que representa el capítulo 1. ¿Verdad? Lo primero es lo que les decía, seleccionar el tema. Esto a lo mejor no lo vemos del todo plasmado, ni tenemos que hacer una redacción, no, no, sino básicamente entra desde el pensamiento, ¿verdad? Ustedes van a empezar a pensar a partir de este momento y decir, uy, como me dijo ya la compañera, bueno, yo trabajo aquí o hago esto, yo siempre he querido plantear esto, o a mí me gusta el marketing digital porque yo quisiera es proponer esta herramienta, o a mí me gustan son las aplicaciones móviles, o me voy es por las redes sociales, es decir, qué es lo que a mí me llama la atención y cómo lo puedo adaptar a una empresa para ayudarla, para mejorar, porque estos trabajos de investigación tienen que llegar a una propuesta y la propuesta se hace para mejorar la empresa, para ayudarla a mejorar los procesos que tienen actualmente. Entonces, esa es la primera etapa, selección del tema, que es lo que vamos a hacer cuando ustedes me empiecen a consultar, a escribir, y de allí sale lo que conocemos como el título, ¿verdad? Sale un título. Pero ese título ya pasaríamos a la etapa número 2 porque ese título debe contar con una delimitación del tema, porque efectivamente yo no puedo solamente decir, voy a hacer estrategias de marketing. Ajá, pero estrategias de marketing, ¿en dónde? ¿A quién? ¿Ok? Porque yo tampoco pudiese decir estrategias de marketing para las empresas del Estado Mérida. Imagínense todas las empresas que hay en el Estado Mérida. No puedo. Tengo que ir delimitando. Por eso es importante que el tema, que es un macro, es un todo, yo de allí empiece a segmentar y de cierta manera delimitar hasta periodos, municipios y todo. Por eso el título a veces queda medio largo, pero es porque yo delimito. Yo empiezo a decir, por ejemplo, estrategias de marketing digital para la empresa ABC ubicada en el municipio tal del estado tal. Entonces yo ya estoy delimitando claramente en dónde voy a trabajar. A veces hasta podemos decir el departamento, por ejemplo, cuando es muy específico. Entonces, estrategias financieras para el departamento tal de la empresa tal ubicada en este sitio, en este sitio. ¿Ok? Muy, muy específicos es lo que debemos ser en el tema y también en el título porque
Todo lo que no esté allí, entonces puede generar un amplio vago dentro de ese mundo del conocimiento, dentro del mundo de la investigación, y a lo mejor después nos hacen una pregunta y no tenemos cómo respaldarnos, porque si yo te pregunto, pero ¿y por qué aplicaste la estrategia de marketing en el año 2020? Bueno, porque específicamente mi periodo de estudio era el 2020 y no me voy al 2021. ¿O por qué tomaste en cuenta la ley del 2020? Porque para ese año fue que yo hice mi investigación, ya en el 2021 salió una nueva ley. ¿Ven? Entonces, por eso es muy importante delimitar el tema. ¿Ok? Ya después entonces, si en el punto número 3 empezamos a redactar ese planteamiento del problema, que como su nombre lo indica, la idea es pues preguntarnos qué problemática tiene la empresa actualmente y cómo puedo yo mejorarla. Sin embargo, no del todo, cuando hablamos de problema, debe ser negativo, ¿no? Debe ser visto desde un punto de vista negativo. No, a veces el problema puede ser una oportunidad de crecer, una oportunidad de negocio. Cuando lo vemos desde la parte empresarial, un planteamiento del problema pudiese ser la oportunidad que hay de un nicho de mercado para crear una empresa. Porque ustedes también se pueden ir por esa línea de investigación, por crear empresas. ¿Ok? Entonces, yo diría, pero es que allí no hay un problema, porque si yo voy a crear una empresa, eso no me genera a mí un problema, al contrario, eso me va a generar ingresos, me va a generar dinero. Entonces es una oportunidad, solo que va dentro del problema, porque el problema puede ser la carencia o la necesidad que hay de que no existe ese producto y que yo sí voy a invertir allí para crear mi empresa. Entonces a eso va ese planteamiento del problema. Bien. ¿Ok? ¿Cómo se redacta un planteamiento del problema? Ya vamos a ver más adelante, pero lo importante es que esté primero sustentado. Nosotros no podemos divagar ni hacer juicios de valor en la redacción del planteamiento del problema. Yo no puedo decir simplemente alguna frase como por ejemplo, el marketing digital es una disciplina que, pero ¿quién afirma eso? Si yo no coloco allí cuál es el autor que define marketing digital, estoy haciendo un juicio de valor y eso me lo van a rechazar. Entonces yo tengo que sustentar, ¿ok? Totalmente cada una de las partes que estoy colocando allí, cada una de la redacción que estoy colocando allí, y posteriormente sí podemos dar nuestro punto de vista, ¿ok? O nuestra relación de ese autor con la empresa o con la problemática que tiene la empresa. Eso es muy importante, ¿ok? Cuando yo esté revisando ese planteamiento del problema, les voy a indicar en tal sentido eso, les diré que hay un juicio de valor o tienes que sustentar o quién lo dice. Eso significa que debe haber una cita que sustente la información. ¿Ok? También es importante que en este planteamiento del problema nos vayamos a redactar desde lo macro hasta lo micro. ¿Esto qué significa? De lo general a lo particular. Si nosotros empezamos a hablar de estrategias de marketing digital, porque la vamos a aplicar, pues debemos empezar a hablar de ese entorno económico, de lo general, del funcionamiento de las empresas. Empezar luego a relacionar ese funcionamiento de empresas con el marketing digital, cómo surge el marketing digital, y posteriormente caer ya en la empresa que ustedes van a estudiar y decir entonces qué carencia tiene esa empresa que ustedes van a trabajar y por qué realmente hay una problemática allí. Porque lo más importante también es que las personas que van a revisar su trabajo, porque recuerden que ustedes van a hacer este trabajo es para los demás, o sea, para que otros lo lean, para que quede de referencia. Entonces, para que esos terceros entiendan el problema que hay en la empresa. Eso es lo más importante. Si yo leo el planteamiento y a la final me pregunto cuál es el problema, significa que no lo hicimos bien. La idea es que cuando ustedes lean ese planteamiento, digan, sí, mire, realmente entiendo que la empresa ABC tiene un problema en este departamento, en esta situación, y por eso es necesario generar una investigación allí para hacer una propuesta. ¿Ok? En el paso número 4, pues ya viene la formulación del problema. ¿Cómo empezamos a generar interrogantes? Aquí lo que hacemos son formular interrogantes. Interrogantes o hipótesis de ese problema, de esa problemática que hemos planteado anteriormente para ver cómo se pudiese solucionar o cómo nosotros llevar a cabo un proceso metodológico de investigación que nos va a permitir formular objetivos después. Por eso la formulación del problema o de esas interrogantes va ligada a los objetivos de la investigación. Si yo hago 5 preguntas o 5 interrogantes es porque debo tener al menos 5 objetivos de investigación, que los podemos dividir en uno general y 4 específicos, ¿ok? Pero que deben ser 5 objetivos y que cada uno de esos objetivos debe ir de la mano con una interrogante. ¿Eso qué quiere decir? Que cada objetivo responde a una interrogante de la formulación del problema. ¿Ok? De lo contrario, estaríamos mal allí.
Y por último, entonces, está la parte de la justificación, ¿ok? Y la importancia que tiene esta investigación, porque eso es la justificación, realmente es la importancia que tiene mi investigación. ¿Por qué es importante proponer estrategias de marketing en una empresa? ¿Por qué es importante crear las redes sociales en esta empresa? ¿Por qué es importante plantear una programación de logística en las redes sociales para X empresas? Eso es lo que nosotros debemos redactar allí. ¿Por qué es importante? ¿Ok? Por supuesto que lo vamos a ver desde algunos puntos de vista, y por eso en la bibliografía que les dejo allí se van a dar cuenta que la justificación también se ve desde un aspecto teórico, desde un aspecto práctico y desde un aspecto metodológico, ¿ok? Y que debemos explicar en esa redacción de la justificación cada una de esas posturas. ¿Por qué es importante desde un punto de vista práctico, es decir, para la empresa? ¿Por qué es importante desde un punto de vista teórico, es decir, se fundamenta y crece la ciencia con el trabajo que ustedes están haciendo o van a hacer? Y cómo es importante desde el punto de vista metodológico, es decir, que allí va siempre a quedar o va a ser referencia para futuros trabajos. Entonces, eso es relevancia metodológica, porque otras personas van a poder guiarse metodológicamente de lo que ustedes hicieron para generar más conocimiento. ¿Ok? Bien, vamos bien hasta el momento, porque todavía nos faltan como 30 diapositivas, pero si tienen alguna otra. ¿Vamos bien? Si tienen preguntas, no hay problema. Okay, me alzan la mano por allí o me preguntan, ¿no? Porque a veces yo hablo mucho y entonces ustedes, yo digo, ¿será que están ahí o no están ahí conectados? Ok, vamos a la siguiente. Aquí ya entonces vamos a abarcar el tema y el problema de la investigación, porque hablábamos al principio, ¿verdad? El primero era seleccionar el tema y luego iba el problema de investigación. Entonces, el punto de partida para la selección del tema, de acuerdo con Tamayo y Tamayo, ¿ok? En el año 1999, fíjense que han pasado bastantes años allí, pero sigue vigente, porque efectivamente se utiliza, se aplica y aún no ha llegado algún otro autor que trate de eliminar estas teorías que ya se han fundamentado. Entonces nos habla de que la realidad de la investigación es problemática. De dicha problemática debe elegirse un factor, el que se determina como tema de investigación y dentro del cual debe seleccionarse un problema investigable. Esto es importante. Yo sé que estoy seguro que las tres van a tener un problema investigable, pero es importante acotar. A veces queremos también irnos a investigaciones que son actualmente o muy profundas, ¿ok? O el nivel de complejidad es muy elevado. Entonces, debemos siempre adaptarnos al nivel académico al que vamos a obtener. Si estuviésemos y cuando ustedes estén, ¿ok? Haciendo el doctorado, porque imagino que ustedes van a hacer la maestría y después se van a ir al doctorado, entonces allí, pues los niveles van aumentando y por supuesto que el problema pasará a ser cada vez más investigable porque hay mayor profundidad. Pero la idea es que ustedes escojan un tema que manejen, ¿ok? Eso es importante, que manejen. Segundo, que les guste, porque a veces lo que nos ponemos es a preguntar, o en el caso cuando doy seminario me dicen, profe, pero dígame un tema, ayúdeme con el título. Yo le digo, pero es que para mí, por ejemplo, a mí me pudiese gustar la creación de una empresa, pero supongamos que a Laura no le llama la atención, a ella no le gusta el tema de creación de empresas, entonces yo la voy a inducir a que haga un tema de investigación que no le gusta. Al fin y al cabo es perder el tiempo, porque ella a lo mejor va a cumplir su objetivo, pero no aprende lo necesario porque no le gusta la investigación que está haciendo. Entonces, es importante que les guste lo que hagan, que lo manejen y que sea un problema que se pueda investigar. No nos pongamos a inventar cosas a lo mejor que nos complique el proceso de investigación, ¿ok? Entonces, es eso, buscar un problema que sea investigable. La revisión bibliográfica o del estado de desarrollo del tema que nos inquieta, también es importante ir pensando la bibliografía que puedo utilizar para ese problema. Precisamente a eso va también eso de que sea investigable. A veces tenemos un tema en la mente y cuando empezamos a indagar sobre alguna revisión bibliográfica no existe información y eso también nos complica el proceso, sobre todo a este nivel, ¿ok? Entonces, pensemos en eso. La elección del tema consiste en determinar con claridad
y precisión el área o campo de trabajo de un problema investigable. Esto de una vez me va a inducir a la delimitación, lo que les explicaba anteriormente. Por eso debo ser claro y preciso en el área o campo que voy a trabajar. No puedo divagar ni puedo ser muy general porque lo mismo se complica el proceso. ¿Ok? Bien. Para una buena elección del tema, ¿ok? También como lo afirma Tamayo y Tamayo, pues debemos considerar primero temas que sean de su preferencia. Ya se los decía, ¿verdad? Temas que sean de su preferencia. Debe existir experiencia personal sobre el tema. Eso es lo ideal. Sin embargo, allí pues sí podemos divagar un poquito en que a lo mejor ustedes no tienen mucha experiencia, pero la van a tener porque para eso van a hacer el trabajo de investigación, para profundizar en esa área. Pero yo le diría más a que esa experiencia sea relacionada a la empresa que van a trabajar. Por eso, ahí sí les decía que me gustaría que sea una empresa que ustedes también tengan conocimiento y que sea de su familiaridad y que tengan acceso a esa información fácilmente. ¿Ok? Debe vincularse con el programa de estudios de posgrado. Por supuesto, en el caso de ustedes, les decía, de marketing digital. No me pueden decir, por favor, yo voy a trabajar con aspectos psicológicos del departamento financiero. Ajá, pero eso no tiene mucha pertinencia con su área. O voy a analizar la ley orgánica procesal penal, entonces, no, pero esto no tiene pertinencia con lo que usted está estudiando. ¿Ok? Entonces, tienen que el tema que ustedes van a escoger tiene que tener relación con, en este caso, el marketing digital. Ustedes, yo qué les recomiendo, revisen el pensum de estudio, ¿ok? Vean todas las materias y en función de eso pueden tomar una decisión, ¿ok? Es necesario consultar a expertos de estos temas. Precisamente para eso me tienen a mí en este caso, ¿ok? Para poderles ayudar y asesorar en ese proceso. Examinar publicaciones y bibliografía disponibles sobre el tema en repositorios, ya lo vimos también anteriormente, y tener posibilidades para conectarse con instituciones cuyo fin sea relacionado con el negocio. Bueno, básicamente lo que veíamos. Bien. Ahora bien, la construcción del problema de investigación consta de, primero, conceptualización del planteamiento. Tengo que conceptualizar ese planteamiento. Es decir, llevarlo a la redacción, a plasmar allí las ideas que tiene el planteamiento del problema. Allí debo mostrar la descripción de la situación a investigar, cuáles son los criterios que voy a plantear en el problema, cómo formulo el problema y las preguntas de investigación. Fíjese que más o menos estos 5 elementos que vemos allí es como un orden o una referencia de cómo se debe ir redactando el planteamiento. El planteamiento tiene que ir precisamente a eso. Conceptualizo el planteamiento, debo ser muy teórico, por eso les digo allí deben ir muchas citas, pero tampoco es que me van a llenar todo el planteamiento, debe ser solo citas porque debe haber el aporte personal de ustedes, la misma experiencia que tienen allí y las condiciones actuales de la empresa, pero debo sustentar lo que digo, eso es importante, conceptualizar el planteamiento. Esa contextualización me debe ayudar a la misma descripción de la situación actual que voy a investigar. ¿Cuál es la situación actual de la empresa? Pero repito, debo indicar de dónde obtuve esa información. ¿Ok? ¿Cuáles son los criterios? Es decir, ¿qué voy a evaluar yo allí en ese problema? ¿Qué es lo que estoy evaluando del problema? ¿Para qué? Para que al final es donde podemos hacer esa formulación que ustedes van a colocar las interrogantes. Entonces, al final es donde se colocan las interrogantes del trabajo como tal. ¿Bien? Vamos a verlo un poco más esquemático. ¿Cómo se conceptualiza entonces ese planteamiento del problema? Tengo que enunciar el problema, formulo el problema, presento una descripción general de la situación, ¿verdad? Objeto de investigación, afirmo y estructuro la idea de investigación y es importante hacer una redacción o escribirlo en forma clara, precisa y accesible. Cuando hablamos de que sea clara, precisa, accesible, es que el lenguaje que debemos manejar allí es un lenguaje técnico, un lenguaje que también tenga pertinencia con el área de investigación, es decir, con el marketing digital, pero que tampoco termine siendo engorroso, sino que sea claro y fluido para que cualquier persona que lea ese trabajo, pues no le genere tedio. ¿Ok? ¿Cuáles son las funciones que cumple el planteamiento del problema? Entonces, hay que responder a las interrogantes para saber también cómo vamos a generar. Primero, ¿cuál es el problema? ¿Ok? Nos preguntamos, ¿cuál es el problema? ¿Qué estamos investigando? ¿Qué me permite la respuesta a estas dos preguntas? Identifico el problema. Entonces ustedes se tienen que preguntar eso, ¿cuál es el problema y qué es lo que voy a investigar?
Eso ya es la identificación. ¿Dónde se sitúa el problema? ¿Qué referentes teóricos tengo? ¿Cuál es el contexto teórico? También referentes empíricos. Cuando hablamos de referentes empíricos, tiende a ser a esa experiencia que ustedes tienen. Es decir, a lo mejor no está sustentado, pero yo lo voy a sustentar con un referente teórico. ¿Ok? Características que lo definen. ¿Qué elementos inciden? ¿Qué elementos lo identifican? ¿Cómo surge? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se expresa? Es decir, ahí tienen todas las preguntas que ustedes deberían irse haciendo para que puedan empezar a redactar correctamente un planteamiento del problema. ¿Bien? ¿Ok? Entonces, vamos a ver como en tipo conclusión, el planteamiento del problema no es otra cosa que problemas internacionales macro. Es decir, lo que decía, vamos de lo macro a lo micro. Yo tengo que empezar hablando, puedo empezar hablando también de situaciones internacionales. No necesariamente siempre es así, pero sí tengo que ir de lo más amplio. Yo tengo que empezar hablando, por ejemplo, a lo mejor de qué está ocurriendo en el mundo con esa situación del marketing digital, con el manejo y funcionamiento de las empresas. Posteriormente irme a la parte meso, que sería entonces cómo está esa situación actual a nivel nacional. ¿Ok? Y posteriormente irme ya a lo micro, que sería lo regional, o, de ser el caso, allí mismo incluir la situación particular de mi empresa. ¿Ok? Entonces, esas son las tres etapas, de lo macro a lo micro. Así debe ir redactado el planteamiento del problema. Así debe ir esa secuencialidad en el planteamiento del problema. ¿Ok? Tenemos que ver, repito, desde lo más general hasta lo particular. ¿Ok? Luego, ¿qué hacemos? ¿Cómo se formula el problema? Entonces, para hacer la formulación del problema, pues necesitamos expresar el problema en forma interrogativa. Es decir, aquí es donde se generan las interrogantes, las preguntas. Tengo que llevar esas ideas que tengo del planteamiento del problema a interrogantes. ¿Cómo las vamos a formular? Debo relacionar, o dice, se relacionan dos o más variables. ¿De dónde surgen esas variables? Del mismo título, que es lo que se conoce también como los catalizadores de nuestra investigación. Esos catalizadores son esas palabras clave, esas variables que tiene el título y que son la base de nuestra investigación, que es en lo que nos debemos enfocar en todo el trabajo. Cuando veamos el capítulo 2 en el marco teórico, si nosotros no desarrollamos mínimo esos catalizadores, estamos mal. Porque yo no puedo hablar, por ejemplo, de estrategias de marketing digital sin definir qué es una estrategia, sin definir qué es el marketing digital. ¿Ok? Eso debe ir porque son palabras catalizadores que tengo allí. ¿Ok? Si estoy hablando, por ejemplo, de el social media y las redes sociales, eso es otro catalizador y debe estar implícito en todo el trabajo. ¿Ok? Lo mismo, yo no puedo leer entonces el planteamiento del problema y que no hable nada de estrategia o de ausencia de estrategias o de marketing digital o de redes sociales o de social media o de aplicaciones móviles, ¿ve? De función de lo que ustedes vayan a desarrollar. Es la fase más relevante de la investigación. Supone poseer una base teórica y debe contener las variables estudiadas. Esto mismo se relaciona con lo de dos o más variables. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el título, lo que quiere decir esto es que el título debe tener al menos dos variables, al menos. ¿Ok? Porque con una sola variable no da la necesidad de que sea un problema investigativo para que nosotros podamos plantear ya una investigación. Entonces, al mínimo dos o más variables. ¿Ok? Aquí tienen un ejemplo para que se den cuenta cómo, por ejemplo, se hace una pregunta y cuáles son las respuestas implícitas que están allí. Por ejemplo, hicimos una formulación, una interrogante. Esto es un ejemplo de una interrogante. Decimos, ¿cómo es la productividad investigativa de los docentes adscritos al programa de posgrado del NUTULA en el segundo periodo del 2019? Eso es una interrogante que se planteó. Ahora, ¿cómo está compuesta esa interrogante? Fíjense. Primero, ¿qué se quiere saber? Entonces, ¿qué se quiere saber? ¿Cómo? Por eso tengo que colocar ese tipo de pregunta. ¿Cómo? Porque ese cómo me va a permitir a mí responder lo que quiero saber. ¿Ok? Segundo, productividad investigativa. ¿Eso qué significa? ¿Acerca de qué? Entonces, ¿acerca de qué estoy haciendo mi investigación? Acerca de la productividad investigativa. ¿En quiénes voy a aplicar esa investigación? Docentes, en este caso. ¿Ok? En el caso de ustedes puede ser en la empresa específica. ¿Ok? 4, ¿en dónde? Posgrado NUTULA. Ustedes, si es un departamento en específico. ¿Ok? O pudiese ser en ese caso en la ubicación que está la empresa, en el municipio. ¿Ok? Y cuándo, es decir, en un periodo de investigación. Y eso también es muy importante porque les va a permitir lo que les decía, delimitar. A veces si nosotros no colocamos periodos o en una frecuencia de tiempo, eso generaliza.
Y les repito, hay cosas que, o sobre todo hay algunos temas de investigación que son muy cambiantes. Entonces, para cierto año ya esa ley no existía o ese método no se aplicaba y entonces nos dicen, no, pero eso ya pasó, eso no se usa. No, pero es que para el periodo de estudio sí estaba vigente y por eso se hizo ese análisis allí. ¿Ok? Eso es muy importante. Ok, vamos entonces a los objetivos. Ya vimos lo del planteamiento del problema. Vamos ahora con los objetivos de la investigación. Para Tamayo y Tamayo, ¿ok? El objetivo de investigación es el enunciado claro y preciso de las metas que se persiguen. Es eso. Un objetivo, pues, es a eso, a qué quiero llegar. Y, por supuesto, eso nos los va a decir la formulación del planteamiento. ¿Ok? Nos decía que los objetivos de investigación, pues, es el enunciado claro y preciso de las metas que se persiguen. Por eso también vamos a ver algunos criterios que deben tener la redacción de los objetivos, porque un objetivo tiene que ser claro, eso es muy importante. Cuando la persona lea, o ustedes como investigadoras formulan y redactan el objetivo, y nosotros como jurados, ¿ok? Observemos el objetivo, debemos estar claros de qué es lo que ustedes quieren conseguir con su trabajo de investigación. Por ejemplo, el objetivo general, entonces hablamos proponer estrategias de marketing digital. Ya nosotros sabemos que ustedes van a hacer una propuesta de estrategias de marketing. ¿Okay? Debe estar clara esa idea. Los objetivos constituyen los logros a alcanzarse en la investigación, lo cual significa que los objetivos se conciben hacia la búsqueda de respuestas. ¿Ok? De allí la pregunta, ¿qué se pretende lograr con la investigación? Esto de qué se pretende lograr con la investigación es lo que debería dar respuesta al objetivo general, porque ese objetivo general va de la mano con el título y después el título con el tema. ¿Ven? Entonces todo tiene que ser una cadena. La redacción del título va de la mano con la redacción del objetivo general. Si el título es estrategias de marketing digital para tal cosa, pues el objetivo general debe ser proponer, diseñar. Es decir, con la cantidad de verbos que yo les estoy proporcionando a ustedes, buscar un verbo que sirva para un objetivo general y que dé, por supuesto, respuesta a esas estrategias que van a generar allí. ¿Bien? Entonces, tenemos aquí los pasos para formular objetivos. ¿Ok? Entonces, primero, delimitar el tema de la investigación. ¿Ok? Cada uno de ustedes, ya vimos cómo delimitar ese tema de investigación, que no es otra cosa que condiciones de los deberes formales, por ejemplo, aquí hay un ejemplo. ¿Ok? Condiciones de los deberes formales de carácter tributario que deben cumplir las sociedades anónimas como sujeto obligado de la relación jurídica tributaria, por ejemplo. Fíjense que aquí estamos delimitando. ¿Qué estoy delimitando? Primero, deberes formales de carácter tributario. Ahí estoy delimitando. Porque si yo solamente digo deberes formales, son muchos. Entonces tendría que hablar de todos los deberes formales. La investigación se complica. Por eso, ¿cómo delimito? Yo solo voy a trabajar con deberes formales de carácter tributario. ¿Qué deben cumplir? ¿Quiénes? Porque si también solamente lo dejo como deberes formales de carácter tributario, va a todas las empresas y a todos los tipos de empresas. Luego vuelvo y delimito que deben cumplir las sociedades anónimas. Bien, estoy delimitando. Como sujeto obligado de la relación jurídica tributaria. Eso sí ya es agregado allí. Pero fíjense que delimité. ¿Con qué voy a trabajar solamente? Deberes formales de carácter tributario en las sociedades anónimas. ¿Ok? Sin tratar de dejar ningún vacío, porque de lo contrario, repito, se empieza a complicar ese proceso de investigación. Segundo, escribir las preguntas que esperamos contestar o que se esperan contestar. Por ejemplo, de esta delimitación yo puedo hacer la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los deberes formales de carácter tributario que deben cumplir las sociedades anónimas como sujeto obligado? Fíjense que es como traernos lo mismo para acá, pero lo llevamos a pregunta. ¿Ve? Porque si yo quiero estudiar las condiciones formales, pues tengo que preguntarme cuáles son esos deberes formales de carácter tributario. ¿Ok? Y tercero, redactar entonces los objetivos a partir de esas preguntas. Entonces, de esta pregunta que tengo aquí, ¿verdad? Yo puedo formular el objetivo que es indicar los deberes formales. ¿Qué me va a indicar los deberes formales cuando yo responda cuáles son? Como ya voy a responder cuáles son, pues voy a poder indicar los deberes formales de carácter tributario que deben cumplir las sociedades anónimas como lo que está allí. ¿Sí ven? Entonces, fíjense que todo, por eso es metodología, todo va de la mano, todo tiene un método, desde la delimitación hasta la redacción de los objetivos. Todo debe ir de la mano y eso es lo que vamos a corregir. Cuando yo lea el objetivo, yo me voy a la interrogante y después me voy a la delimitación. Y tengo que conseguir todo eso que vaya unido, que vaya con coherencia, que vaya de la mano, ¿ok? Y que tenga relación, como ustedes están observando allí.
Su formulación debe involucrar resultados concretos. Eso también es muy importante. Pues si hicimos bien la delimitación, eso nos va a generar resultados concretos. ¿Ok? Los tipos de objetivos. ¿Cuáles son los objetivos que vamos a trabajar? Bueno, aquí vamos a trabajar con los objetivos según su amplitud. ¿Ok? Que es el objetivo general y los objetivos específicos. El objetivo general es el propósito general que tiene el investigador. ¿Ok? Tal como lo afirma Méndez en el año 1992. Tiene relación con el área temática que se pretende estudiar y con el título de la investigación. Ahí está lo que les explicaba, ¿ok? Tal como lo dice Balestrini en el año 1997. Entonces, tiene que tener también el objetivo general, tiene que tener relación con la temática, por supuesto, pero con el mismo título de la investigación, ¿ok? Los objetivos específicos, entonces, son propósitos específicos por los cuales se puede lograr el objetivo general. Eso es muy importante. Tengo mi objetivo general. Yo me voy a plantear, por ejemplo, 3 objetivos específicos. Esos objetivos específicos deben ser, primero, cronológicos. ¿Ok? Cronológicos. ¿Eso qué significa? Que si yo quiero llegar al diseño de una herramienta, yo no puedo colocar como primer objetivo específico el diseño de la herramienta. Porque llegué del general y de una vez llegué al diseño. No, tengo que ver qué pasos, pero esos pasos son los objetivos específicos. ¿Qué pasos como objetivos debo cumplir para alcanzar el objetivo general? ¿Ok? Eso es lo que tenemos que estar muy claros. Bien, entonces, por eso debe ser de la mano, por eso tienen que ser cronológicos, ¿ok? Y luego dice, están relacionados con el objetivo general, por supuesto, se definen en términos operacionales y se deben presentar los componentes que se consideran alcanzar en la investigación. Por ejemplo, generalmente podemos hacer un diagnóstico, que sería el primer objetivo específico, hacer un diagnóstico o hacer una identificación, como vieron en el anterior, ¿ok? Porque al nosotros llegar a una empresa, eso es lo que deberíamos hacer, un diagnóstico, diagnosticar una situación actual en función de lo que yo quiero conseguir. Por ejemplo, diagnosticar la situación actual del marketing digital en la empresa XYZ. Porque de esa manera me doy cuenta si la empresa, ahí es donde vamos a aplicar, por ejemplo, instrumentos que pudiese ser con la técnica de encuesta o de entrevista y concluir en ese primer objetivo que la empresa no tiene o no posee marketing digital. O aplica medianamente el marketing digital o aplica en un nivel muy bajo el marketing digital. ¿De dónde voy a sustentar yo eso? Que afirmaba en el planteamiento del problema, resolviendo el objetivo específico 1. Entonces, ese objetivo específico 1 ya da respuesta a que realmente es necesario hacer una propuesta de estrategias de marketing, ¿ok? O un plan de marketing. Eso es la... Luego de eso, ¿qué podemos hacer? Podemos empezar a identificar, entonces, como ya sabemos que no tiene, la empresa del rojo que no tiene, lo que deberíamos hacer luego es identificar, por ejemplo, los elementos necesarios de marketing digital para esa empresa, por ejemplo. ¿Ven? Y por último, podríamos entonces así hacer el diseño de esas estrategias que vamos a plantear. Y fíjense, ahí tendríamos la coherencia, porque el diseño de esas estrategias me permite hacer la propuesta de las estrategias, ¿ven? Que sería el general, por ejemplo. Entonces, eso es lo que ustedes deben tener en cuenta, ¿ok? Que haya coherencia, que haya relación y que un objetivo vaya de la mano con el otro en secuencialidad, ¿ok? Criterios para formular esos objetivos. Entonces tenemos, primero, deben estar dirigidos a los elementos básicos del problema. Por supuesto, no vamos a colocar un objetivo allí que no tenga relación con el trabajo, con la investigación. ¿Ok? Deben ser medibles y observables. Lo que les decía, si yo hablo de diagnosticar la situación actual del marketing digital, es medible porque yo allí, aplicando el instrumento, me puedo dar cuenta si realmente hay cómo es la situación actual del marketing. ¿Ok? Observable, por supuesto, porque voy a tener resultados que son los que vamos a procesar después de aplicar ese instrumento. Bien. Deben ser claros y precisos. Yo no puedo divagar. ¿Ok? Empezar a colocar allí cosas que distorsionen la investigación. Entonces, deben ser claros y precisos. El alcance de los objetivos deben estar dentro de las posibilidades. También es lo mismo. A veces nos vamos a un tema que es investigable, como veíamos decir. Es posible investigarlo, pero ya cuando redactamos los objetivos colocamos cosas que no están a nuestro alcance, que no tenemos esa información y entonces empezamos allí a destruir el proceso de investigación que traíamos. Entonces es importante que todo esté dentro de las posibilidades.
Deben seguir un orden metodológico, como les explicaba, ¿verdad? Deben ser expresados en un verbo en infinitivo, eso también es importante, es algo indispensable, ¿ok? La redacción debe ser en un verbo en infinitivo, por eso les dejé allí, ¿sí? En el aula virtual, luego les muestro por aquí, donde están justo los recursos bibliográficos para los objetivos de investigación, en esa parte. Allí hay un archivo que dice verbos, ¿ok? Bueno, en realidad hay dos archivos, miren, verbos para investigación y otro que dice verbos. Allí hay una lista de verbos que ustedes pueden utilizar y que ya están en infinitivo, ¿ok? Y su formulación, como veíamos en las láminas anteriores, pues debe involucrar resultados concretos, eso ya lo habíamos hablado. Entonces, para ir concluyendo, o ya en conclusión, el objetivo general, pues es el objetivo principal, ¿ok? Es el principal. Su fin orienta la totalidad de la acción cognitiva planteada, ¿verdad? Mientras que el objetivo específico, usualmente se usan 3 o 4, eso les indico allí. Yo les sugiero que trabajemos con 3 por el nivel que van a trabajar ustedes en este trabajo técnico, en la especialización. En la maestría ya pudiesen profundizar, porque algo muy importante es eso también, ¿ok? El trabajo que ustedes van a presentar en la especialización debería ser, o debe ser, les sugiero, que esa sea la base para el trabajo de grado de maestría, porque lo que hacemos en maestría ya es profundizar este trabajo que van a empezar ustedes, ¿ok? Y si siguen en el doctorado, pues muchísimo mejor. Ya ahí vamos entonces a hacer esa teoría, esa modelización de lo que ustedes traen en función de los trabajos anteriores, ¿ok? Entonces, les sugiero yo realmente que sean 3 objetivos a este nivel para que no nos compliquemos, ¿bien? Indican lo que se pretende alcanzar y estudiar en la investigación, ¿ok? Y pues vimos que ambos, es decir, tanto el objetivo general como los específicos, se redactan comenzando un verbo en infinitivo, ¿ok? Dependen del nivel que se pretende alcanzar, puede ser exploratorio, descriptivo, explicativo, y se precisan las variables o dimensiones que serán medidas propiamente, ¿ok? En el caso de ustedes, básicamente vamos a lo descriptivo, porque ustedes van a tomar esas variables y los vamos a describir. Vamos a decir cómo se encuentran esas variables en la empresa que ustedes van a trabajar, ¿ok? Y por último, entonces, les dejo allí este pensamiento que dice: investigar es crear nuevo conocimiento. Y a eso es a lo que las invito a ustedes 3 a empezar a partir de hoy, que ya iniciaron este curso de seminario de investigación, a crear nuevo conocimiento, porque lo que ustedes van a hacer es eso. Investigar es nuevo conocimiento. Estrategias de marketing digital, hay muchas, pero las que ustedes pueden proponer a una empresa son esas. Planes de marketing hay muchos, pero ustedes van a proponer uno. Análisis de las redes sociales, habrán hecho muchos, pero ustedes van a hacer uno en particular. Entonces, ese no se va a parecer ni va a ser igual a otro, porque ya eso se consideraría plagio. Entonces, lo que nosotros hacemos es tomar referencias de otros trabajos para adaptarlo a nuestras necesidades. ¿Ok? Entonces, bueno, con eso termino el encuentro de hoy. Si tienen algún comentario, alguna duda, ¿qué les pareció la clase? Eh, bueno, profe, muy buena la clase. Para retomar, porque ahí creo que sí estoy un poquito confusa. Ajá, justificación también las limitaciones, ¿verdad? También va dentro de ese capítulo. Sí, después de esto viene la justificación, ¿ok? Ujú, Que allí lo que debemos hacer, les invito es a que revisen este material bibliográfico, porque realmente la justificación es algo muy sencillito, donde solamente ustedes ujú. deben escribir la importancia que tiene el trabajo de investigación, ¿ok? La importancia que va a tener ese trabajo de investigación. Eso Ajá, ok. generalmente se hace como en una página, ¿ok? O 2 páginas por mucho, pero es simplemente eso. Y el alcance y limitaciones es Ujú. indicar hasta dónde voy a llegar. El alcance es eso, hasta dónde voy a llegar. Entonces solamente vamos a llegar a estudiar estas 3 variables como vimos anteriormente. Y las limitaciones, que realmente eso va a depender sobre todo del autor, pero limitaciones es qué puede hacer, ¿ok? Que eh, genera alguna dificultad en su investigación. Generalmente esta limitación para nosotros termina siendo una limitación temporal, es decir, nos limita el tiempo, ¿sí? Porque si a nosotros nos dieran 15 años para hacer una investigación, imagínense, sería muy profunda, ¿verdad? Pero como generalmente nos dan es que si, por ejemplo, fíjense ahorita, ustedes van a hacer esto en un mes y medio, entonces hay una limitación temporal porque el tiempo pues hace que no podamos profundizar en la investigación como tal, ¿ok?
Profe, Ujú. en este seminario son 3 capítulos, ¿no? Sí, nosotros vamos a hacer aquí tenemos que hacer 4 evaluaciones. El capítulo 1 Ujú, es la primera evaluación, ¿ok? Por supuesto que yo se los ujú, reviso y les doy las sugerencias, ¿bien? Vamos al ujú. capítulo 2, igual yo les daría el encuentro, les explico, así como hoy, cuál es el capítulo 2, ustedes me lo entregan, luego vendría el capítulo 3, lo mismo, y luego la última actividad es la exposición de esos 3 capítulos. Ok, profe, una pregunta. ¿Este seminario dura qué? ¿3 meses? No, 1 mes y medio, 6 semanas. Por eso Mm, generalmente debemos entregar una tarea cada semana y media. Por eso ok, también ok. entiendo, ¿sí? La duda. Tampoco se van a Sí. estresar de que este capítulo 1 que me van a entregar aquí es el definitivo. No, no, yo sé que no, ¿ok? Porque vamos a Sí. tener una semana, por ejemplo. No hay problema, pero ya tenemos algo y yo les voy a ir ayudando. Entonces, ya por lo menos cuando terminen esta materia, ustedes ya tienen la idea de sus 3 primeros capítulos, ¿ven? Cuando pasan a informe, que es la otra materia, que van a tener 1 mes y medio más, entonces ahí profundizamos en esos 3 capítulos y podemos ir con el capítulo 4 o al menos que se vayan ya a aplicar los instrumentos. Bien, y ya después les quedaría a ustedes terminar el trabajo en la materia de trabajo técnico. ¿Qué es la idea para ustedes? Que la idea es que terminen la escolaridad y puedan de una vez tener su trabajo listo. Porque, claro, a lo que ustedes terminen la escolaridad disponen de 1 año para poder presentar el trabajo. ¿Sí? 1 año, imagínense. O sea, 1 año sin ver materias porque ya terminaron las materias, pero solamente para que puedan presentar este trabajo técnico. Pero la idea pues no es que se nos alargue tanto, ¿ve? Entonces, por eso quisiera que todas entreguen sus 3 capítulos y que les vaya súper bien de aquí en adelante para que presenten apenas terminen su escolaridad y puedan recibir el título.